El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengua, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace con un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tenemos invitados que hablarán sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles a Adriana Cortés con su charla titulada El uso del náhuatl en la ceremonia de la mexicanidad. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza de la ponente invitada. Bueno, Adriana es originaria de Puebla. Desde niña, sus padres le inculcaron el amor por nuestra cultura, pero en particular por la danza folclórica. Ya en su adolescencia, siendo estudiante de antropología social, conoció la danza tradicional azteca y su Temachtiani, Siutz, maestro Siutz, le enseñó además de la danza, historia, filosofía, códices y lengua náhuatl. Participó como danzante en 1992 con la Caminata Continental, 500 años de resistencia negra, indígena y popular, así como en la carrera Hopi en 2006 y en la Caminata Espiritual que inició en Puebla para llegar al Encuentro Universal de las Culturas, realizado en la ciudad de Monterrey en 2007. Por más de 30 años se ha dedicado al estudio y a la difusión de nuestra cultura, y esta práctica le ha permitido intercambiar un sentimiento estimativo por nuestras tradiciones con diferentes pueblos originarios en ceremonias de danza, temazcales, caminatas, etcétera. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Adriana y antes un pequeño anuncio. Recordemos que en el chat tenemos un link para irnos registrando, y al finalizar este periodo del seminario se dará un diploma de participación. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho la invitación al seminario de documentación, descripción y revitalización de la cultura de este Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la ciudad de Chihuahua, que me hacen esta invitación para, pues, acompañar este proceso de reivindicación de nuestras lenguas originarias. Y pues la parte que a mí me tocó hablar y por la cual fui invitada es con el tema de los ceremoniales que dan principio o pauta a lo que es el tema de pues la integración de nuestras lenguas maternas, el uso del náhuatl en el ceremonial de la mexicanidad específicamente. Pues en esta ocasión eh, yo quiero iniciar posteriormente a mi presentación hablando acerca de cómo en este camino que yo he llevado, pues ha sido un camino donde se me ha facilitado gracias a la convivencia con grupos y pueblos originarios, donde yo he aprendido diferentes conocimientos sobre la ritualidad, la espiritualidad en los ceremoniales de nuestros pueblos. He convivido afortunadamente no solo con nahuatlatos, con pueblos originarios nahuatlatos, también pues con huirráricas, rarámures, purépechas, etcétera. Entonces, pues hoy quiero hablar específicamente de cómo ha influido la lengua náhuatl en lo que son nuestros ceremoniales. Pues el náhuatl tiene muy importantes antecedentes históricos. Dentro de sus fuentes etnohistóricas hay documentos escritos en náhuatl clásico, hay literatura en náhuatl, esta lengua ha cumplido con importantes funciones sociales. Es
una lengua que a la llegada de los españoles a nuestro territorio fue utilizada para realizar transacciones con otros grupos étnicos, así también como fue parte de una herramienta o un instrumento, este lenguaje, para la evangelización de nuestros pueblos. La lengua náhuatl sigue presente o vigente a partir del uso de la toponimia, por ejemplo, todo en el Valle de Puebla, donde yo me encuentro situada, de donde soy originaria, pues existen diferentes comunidades donde se hizo un sincretismo donde se utiliza la lengua en español, el nombre en español, y se une a lo que es la lengua náhuatl. Por ejemplo, puedo decir uno de los ejemplos en el Valle de Atlisco. Se encuentra una comunidad que se llama Santana Coatepetl. Santana, pues es el nombre de la Santísima Virgen que se encuentra ahí resguardando la zona, y Coatepetl, pues viene de Coat, serpiente, y Tepet, cerro o montaña, la montaña de la serpiente. Entonces, este tipo de toponimia que se encuentra en diferentes regiones de nuestro país, no solo aquí en Puebla, pues es como ese fundamento, sustento del cual todavía nosotros tenemos esa relación con nuestro origen, con nuestros principios, básicamente con la lengua náhuatl. También, pues, en la actualidad, pues seguimos utilizando en el cotidiano nombres en lengua náhuatl, como por ejemplo, chocoat, chocolate, que originalmente es chocoat, guajolote, que viene de guacholot, y así una gran cantidad de jitomate. Por ejemplo, aquí se utiliza mucho el tema del tianguis, que el tianguis es el mercado que se pone en alguna calle, en un barrio, y antiguamente el nombre del mercado era Tianquisco. Entonces, pues de ahí todavía mantenemos esa relación, ese vínculo, con esta lengua originaria. Eh, las, lo que yo quiero hablar ahorita es las ceremonias que se realizan específicamente en el camino en el cual yo me encuentro, que es la danza azteca, mexica, que desciende o que surge a partir de un principio básico que es la tradición conchera. Pues estas ceremonias de danza hacen uso de la lengua náhuatl porque éstas se convierten en el vínculo de identificación de códigos de tradición oral. La danza conchera tradicional se ha resguardado en la educación o en la enseñanza de tipo oral de padres a hijos, aunque actualmente se ha abierto un poco más a la gente interesada que simpatiza con esta representatividad de nuestra tradición. Esta lengua da sentido y significado a los practicantes, a los participantes, porque pues surge un vínculo con su principio materno, que es su lengua. Muchas de nuestras ceremonias de la tradición actualmente siguen utilizando o retomaron algunas palabras o frases en lengua náhuatl. Primero quiero hablar que posteriormente a la llegada de los españoles y en esta evangelización, la danza de tradición conchera tiene que hacer un cambio en su dinámica porque pues los españoles les quitan sus vestimentas, les quitan sus altares, les quitan sus instrumentos originarios y sobre todo les impiden mantener la lengua, porque la lengua pues era un punto clave
para que ellos no siguieran realizando sus ceremoniales a ciertas potestades o representatividades de nuestra cultura. Nuestros ancestros muy inteligentemente adoptan en esta evangelización pues una vestimenta o dejan su lengua a un lado, utilizan en sus cantos y en su música, en sus cantos utilizan ya el idioma español y en su música introducen un instrumento denominado concha, por eso es que se llaman danzantes concheros. La concha es un instrumento de resistencia, se les llama. Es un instrumento de cuerdas, de 13 cuerdas, realizado con concha de armadillo. Y esta concha de armadillo lo que hace es que, pues ahí en sus ritmos resguardan los movimientos tanto de la danza como de los cantos. Estos movimientos que son básicos y que son estos cantos que son originalmente en lengua náhuatl, ahora los cambian al español, donde invocan a diferentes representatividades, como a las vírgenes y a los santos. Pero principalmente se mantiene algo que es un código de lenguaje escrito, escrito con flores y escrito con música. Estas flores son altares que se realizan en nuestros ceremoniales, donde durante la noche, que es la primera etapa del ceremonial, durante la noche ellos realizan este ritual donde Insochitl incuica la flor y el canto. La flor y el canto se sigue manteniendo a través del uso de petates con diferentes formas, como son los rayos solares, tonatio, ahí se representa un simbolismo que son rayos solares. Estos petates tejidos con flores se hacen en la mitad de la noche y estos petates son realizados también con simbolismos antiguos como el Nahui Oli, los cuatro Nahui, cuatro Oli movimiento, los cuatro movimientos, o sea, los cuatro elementos, los cuatro rumbos, y después de la mitad de la noche se realiza el levantamiento de estos petates tejidos con flores y se levantan tanto en bastones como en lo que le llaman el Santu Suchil. Todavía se conserva ahí la lengua náhuatl con un híbrido, ¿no? ¿Verdad? Español náhuatl, que ahora le dicen el Santo Suchil. El Santo Suchil es la imagen representada con esos rayos solares y los bastones son utilizados como flechas, como puntas de flecha para una conexión de lo que es el Tlactipac con el Ilhuicat, Tlactipac, la tierra, Ilhuicat, el cielo, el universo. Se mencionan que estos trabajos se han realizado con una finalidad. El trabajo de la noche es muy importante porque estamos iniciando un proceso de dualidad. Ome, dos, dualidad, la noche y posteriormente el día y la noche. Al amanecer, aquí estamos viendo, perdón, unos altares de carácter conchero, donde ustedes pueden ver al fondo, se ven algunas imágenes de santos, cruces, ¿no?
Y a un costado están todos los instrumentos que son las conchas, algunas son mandolinas de origen pues europeo y ahí pueden ver algunas conchas de armadillo. Esto ya es al amanecer, cuando se termina la primera parte de esta dualidad, de esta representatividad. Entonces la parte C, la parte uno. Esta es una representación de carácter conchero, pero también podemos ver en la actualidad los nuevos movimientos de mexicanidad, surgen los grupos de tradición mexica, azteca, mexica, que son grupos que toman los principios básicos de nuestra cultura de Anáhuac y por lo tanto ya no son estandartes los que se utilizan, estandartes con imágenes de vírgenes o de santos. Ahora ellos empiezan a retomar imágenes de banderas, como se le llama pantlis, pantlis la bandera, y ahí está, nuevamente estamos incluyendo la lengua náhuatl, pero la representatividad de una bandera es muy importante porque es todo un lenguaje donde cada imagen está dando una información muy importante sobre de dónde es originario el grupo, a estos grupos que les llaman anteriormente grupos de danza conchera o mesas concheras, actualmente ya les llaman calpulis, calpuli de calporting, que viene de grupos de barrios que antiguamente se reunían las personas de un barrio para hacer ciertas actividades. Eran barrios conformados por familias. Bueno, ahora los grupos también son familias que conforman un calpuli donde el trabajo es conjunto, la responsabilidad es conjunta y así como en las familias hay ciertos grados por su antigüedad o por su conocimiento, lo mismo en las mesas concheras y en las mesas de tradición mexica van teniendo una función en cada una de sus actividades, ¿no? Entonces, aquí podemos ver pues un altar de carácter mexica donde también se hizo una representatividad de un Nahui Olin, Nahui, la imagen de flor que está ahí en rojo y blanco, Nahuin 4, Olin movimiento, 4 movimientos. Cada una de las esquinas representa cada uno de los rumbos y al centro tenemos la representatividad de lo que es el sol, el Xictli, lo que es el ombligo. En la parte de abajo podemos ver que se encuentran nuevamente trabajando con la flor y esta es una imagen de Huitzilopochtli. Es una imagen de origen anahuaca. Huitzilopochtli quiere decir el guardián de la fuerza de voluntad Huitzilopochtli. Es una representatividad que se encuentra al lado sur y esta ceremonia se realiza ya en el solsticio de invierno. En nuestros calendarios antiguos, Tonalámatl, Tonalmachiot, era muy importante las ceremonias durante cada 20 días, que era el conjunto de número de días que representaban un mes. El calendario mexicano tenía 18 meses de 20 días, más 5 días que les llamaban de silencio, de tranquilidad, que eran los Nemontemi. Entonces, durante estas veintenas se realizan estas ceremonias actualmente y también en lo que son los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Entonces, esta ceremonia específicamente es del solsticio de invierno. Ahí también pueden ver cómo se levantan 2 bastones. Estos bastones representan lo que son los guardianes
la dualidad, el Ometeot, la noble, Ometeot le llaman la doble energía. Terminando la velación al amanecer, viene la segunda parte, el complemento nuevamente de la dualidad, viene la segunda parte de la ceremonia y es la danza, la mitotilistli, la mitotía, la danza conchera, y esta danza que vamos a iniciar, ahí ustedes pueden ver que ya están utilizando una mezcla entre estandartes, pantlis, entre huehue, tambores y conchas o mandolinas. Ya está nuevamente, se manifiesta este sincretismo y en esta dinámica, en el altar principal, siempre las mujeres, las Tzigwamet, llevan para conformar el altar principal un poposhkomit, que es la copa humeante, donde colocan copal, y en este altar principal, en este altar que le llaman el corazón, Yolot, ellas van a colocar los saumerios, las bastones de flor, y van a colocar también los atecocolis, que es los caracoles, que son instrumentos básicos. En la parte alta va a estar el huehuet, y aquí ya se va involucrando también nuevamente el uso de instrumentos de tradición anahuaca, o sea, instrumentos originarios de nuestra cultura. Estos ceremoniales cada vez van siendo más enriquecidos por esta gran variedad de elementos que se retoman ya no solo con la mandolina, sino con todos los instrumentos musicales que se utilizan para la manifestación de este sentimiento de danza, de música, de festividad. La mitotilistli, actualmente nosotros decimos, bueno, pues vamos al mitote, ¿sí? Ay, hay que hacer mitote. Pues mitote es, viene de mitotilistli, que es bailar. El danzante, pues le llamamos mitotiane. También, pues, es muy, o la masegualistli, que también tiene que ver con el bailarín, el que va y baila, ofrenda, ¿no? En masegua es hacer algo que nos regocije, que nos... Entonces son términos que se siguen utilizando o que se han retomado en nuestras tradiciones orales. Los cantos, con referencia a los cantos, pues también se dice que originalmente, pues sí, fueron obligados los danzantes a realizar sus ceremoniales en español, porque pues para que los españoles entendieran qué era lo que decían, ¿no? Les dijeron que ya no podían utilizar la lengua náhuatl. Entonces, actualmente se dice que en los 80s, uno de nuestros capitanes y generales, en especial el general Andrés Segura Granados, introdujo el uso de ceremonias donde promovía honrar a los señores Tlatoanis, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, y en esta manera de honrarlo, pues empezó a utilizar pues específicamente un canto
que es el canto que le llaman el de permiso, y lo hizo una traducción del español al náhuatl. Entonces, este canto de permiso es uno de los que todavía se siguen realizando. Ya ahora no se pide permiso solo a los santos, sino también se invocan representaciones como Tenoch, como Cuitláhuac, como Chimalpopoca Moctezuma, Tzayacat, y etcétera. Entonces, es otra manera que nosotros hemos visto cómo poco a poco ha venido penetrando gracias a estos jefes que han querido retomar nuestra lengua. En la tradición de la danza azteca mexica, podemos ver que en los 48, 50, hubo un personaje muy importante que que es este personaje que ven ahorita, el jefe Florencio Yescas, y pues la maestra Estrella Newman. Ahí ustedes pueden ver cómo ella lleva un atuendo utilizando pues telas actuales, ¿verdad? Plástico, telas metálicas, que es lo que se mantuvo o que se le permitió a los concheros utilizar, como imitando lo que era pues las piedras preciosas, ¿no? El material que se utilizaba en la época precuautémica. Pero podemos ver también a Florencio Yescas utilizando un collar, coscapetla, que es de oro y piedras de jade. Podemos verle el copili quetzali, que sí es una corona, copili es corona, quetzali de plumas de quetzal, y esas son plumas de quetzal. También él introdujo las pieles de animales preciosos, las plumas de águila, y utilizó lo que ahí no se ve, pero lo que le llaman el mastla, que es el cubre genitales, que era parte del vestuario de la época prehispánica. Él quiso dejar las enaguas que les impusieron a los danzantes concheros porque era pecado usar las carnes, y entonces él retomó estos atuendos que son muy importantes y también como una identificación de nuestra cultura. El hombre, el coscat, que es el collar, el mastla, que es el cubregenitales, que está mal dicho taparrabos, ¿verdad? Porque no tenemos rabo, y es una manera despectiva, ¿no? De decirlo. Y por ejemplo, ahí no se ve tampoco, pero el cacli, dice actualmente, nosotros decimos, ay, tus cacles, ¿verdad? Aquí se utiliza mucho, ay, tus cacles, qué bonitos. Pues cacle viene de cacli, que es guarache o zapato. La mujer utilizaba lo que es un huipil, que es una blusa larga, o un quexquemet en la parte de arriba, que es una especie de capa hecha en dos partes, y se utilizaba bajo lo que le llamamos un refajo o un enredo o falda, que originalmente se le llama cuehuitl, que es la falda. Ese era específicamente el vestuario de las mujeres, y nosotros actualmente en la danza tradicional seguimos utilizando el huipili, el quexquemet, la cuehuitl, y los hombres, pues el mastla y el coscapetla. Ahí podemos ver también en la danza tradicional ya mexica o azteca, como no solo se hacen, como a diferencia de la tradición conchera, en los atrios de las iglesias, sino que ahora el nuevo movimiento de la mexicanidad resurge en centros ceremoniales, en zonas arqueológicas, en
espacios públicos, espacios culturales como es el Zócalo de la Ciudad de México, como es el Zócalo de la Ciudad de Puebla, en escuelas, en comunidades. Entonces, la importancia de la difusión de este ceremonial, de este ritual. Pero algo también interesante es que el permiso en la danza se empieza a realizar de manera que sea más significativo. Estamos en México, nuestros pueblos originarios hablan náhuatl, vamos a un centro ceremonial y el lenguaje que procuramos utilizar es la lengua náhuatl. Cuando hacemos una invocación antes de iniciar la danza a estos 4 rumbos, esta invocación se realiza ofrendando el humo de copali. El copali es una resina fosilizada que surge de un árbol y esta resina se coloca en la copa humeante, que es el poposhkomil, y este humo aromático es el que asciende y es un lenguaje de unión, de unificación de lo que realizamos aquí en el Tlactipac, en la tierra, y comunicamos con el universo, con el Semanáhuac, Alilhuica, con el cielo. En esta ceremonia, primeramente se pide permiso al rumbo de el oeste, que es el Tlahuistlampa, el lugar de la luz, el lugar de Quetzalcóatl. Esta invocación la hacemos de esta manera. Axcan totlapazlolix tlahuistlampa chaneque. Intonatu quisayan xochicuepopan intlili, intlapal, y yeyan inquetzalcoatl. Totlampalolix se. Saludamos a los guardianes del rumbo de la luz, oriente, lugar donde sale el sol, lugar donde brota como tinta negra y roja, región de la sabiduría preciosa. El segundo rumbo, Ascan Totapalolix Insihuatlampa Chanequi, y Yeyanin Yautziwa Cuauhtémoc 5, Intlactlaqui Texcatlipoca y Miscoatl. Saludamos a los guardianes del rumbo de las mujeres, poniente, lugar de la venerable águila que desciende, región de Tezcatlipoca Rojo, serpiente de nubes. El tercer rumbo, Seome Yei, Ascan Totlapaloclis y Mictlampa Chaneque, y Yeyan in Yayauqui Tezcatlipoca, Sotcoyocan Toquito Toscayaca Totlapalolis Yei. Saludamos a los guardianes del rumbo de reposo, norte, lugar del humear del espejo, lugar de los vientos de obsidiana que cortan como navaja nuestros rostros. Nahui, Ascan Totapadlolis Inhuistlampa Chanequi, Inhueyi Yacoquisqui Huitzilopostli y Calcinco, y Yeyan Intetzacuitl Tezcatlipoca Totlapadlolix Nahui. Saludamos al rumbo del sur, a los guardianes de las espinas, las infinitas estrellas, lugar del gran guerrero Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, la fuerza de voluntad, lugar de Tezcatlipoca. Macuili, Ascan Totapazloli Sintzihuit Semanahuat, Inhuelma Huitztic, Huelplazotli Totatzin Tonatio, Intonamit Chupacli, Inhuecaneahuit Tlotlan Caolis Macuili. Saludamos al gran ombligo del mundo, a nuestro muy querido llamado Padre Sol, el que hace el calor, el rayito de sol niño precioso, águila que asciende. Chicuase, Ascan Totapalolis Huetzatquistic, Huetlaxocli, Totlanantzin Anáhuac, Incuatlicue, Inchalchihuitlicu, Intlaltecutli, Intlatzihuatl. Saludamos a nuestra muy querida llamada tierra nahuaca, la de falda de serpientes, la de la falda de jade, a la esencia dual de la tierra. Y esta es la manera en que nosotros pedimos permiso actualmente, ya integrando este lenguaje que, como mencionaba, es un código
de comunicación de no solo entre nosotros como especie humana, sino con el entorno, con el universo, con la naturaleza. También dentro de esta ceremonia, pues ya nosotros empezamos a realizar cantos en lengua náhuatl, que originalmente vienen que están escritos en español y bueno, nosotros, por ejemplo, una de ellas es Ininhuicadincualitlanesi, Tlatotazonansin, Tlatlosotonansin, Tlazotlatonancin, Intepeyacat. Es parte de un canto muy importante que habla acerca de nuestra representatividad, que es la Madre Tierra. Para realizar estos ceremoniales también estamos incluyendo lo que son actualmente los instrumentos musicales. Cuicatlamatilistli, la música, es fundamental en nuestros ceremoniales. Para realizar esta música, pues aquí les traigo diferentes instrumentos que nosotros utilizamos dentro del ceremonial y que tratamos de ya mencionar sus nombres en lengua náhuatl, como lo es el atecocoli o el caracol. Tenemos la ejecatlapitzali, que es una flauta de barro. Tenemos que suena como el viento. Tenemos el chimalhuehuet, que es un pequeño tambor de forma para uso personal y que viene de chimali, que es escudo, y huehue, pues tambor. Tenemos la yacastli, que son las diferentes sonajas, que generalmente están hechas con huashi, guajes. Tenemos la huilacatlapitzali, que son instrumentos de barro que al soplarle, pues tienen un sonido como de ave. Comúnmente se conocían como carinas, ahora ya les llamamos huilacatlapitzali. ¿Cuál es su nombre correcto? Tlapitzali. La tlapitzali es un instrumento generalmente de carrizo, que es la flauta, y emite el sonido a través de las boquillas. Otro de los instrumentos muy representativos es el ayot. El ayot es la concha de tortuga que se toca generalmente con las astas de venado, y su sonido pues es un poco grave. Tenemos los ayoyomes. Ayoyome es el nombre plural de ayoyot. Ayoyome el ayoyot es el hueso que comúnmente aquí se conoce como el hueso de fraile. Es una semilla que se ahueca y a la hora de ahuecarlos y colocarlos tiene el sonido de los cascabeles. Estos se utilizan en los tobillos de los pies y es un instrumento muy importante en nuestro cuerpo porque cada uno de los sonidos marca el latido del corazón. Algo que nunca puede faltar en nuestra danza es el huehuet. El huehuet es un instrumento milenario, viene de huehuet, le dicen el viejo, el antiguo, y este es un instrumento realizado, se ahueca un tronco de madera y se coloca de manera vertical. Generalmente tiene 3 pies y se le coloca una piel del estómago del venado, un cuero, y se toca. Actualmente ya la tocan le llaman caguastles a las baquetas o los palos para tocarlo, pero antiguamente pues, se utilizaba únicamente las palmas de las manos. Es un instrumento de percusión que es básico y fundamental.
Puede faltar cualquier otro instrumento, pero no un huehuet, que lleva el ritmo de los pasos. Y por último, otro instrumento muy bello, muy importante, de carácter precuautémico, es el teponaztli. Este instrumento de percusión, pues, es igualmente un tronco ahuecado que tiene de manera horizontal, es más pequeño y tiene dos lengüetas. Ahí ustedes las pueden ver. Este instrumento se toca con esas caguastes o baquetas y es un sonido mucho más bajito, pero es muy cadencioso. Estos instrumentos nuevamente se están reutilizando en estos ceremoniales y sabemos de la importancia de sus sonidos porque también en nuestra tradición se menciona que son instrumentos que su sonido es muy cadencioso como nuestra lengua materna, como la lengua náhuatl. Y bueno, aunado a estos instrumentos, a estos ceremoniales, que es el Insochitl Incuicat, la mitotilistli o masehualistli, que es la velación y la danza, pues también hay otros ceremoniales que vamos realizando dentro de nuestra cultura, que es el temazcali, que es lo último que voy a tocar, porque creo que ya estamos en tiempos. El temazcali es parte de los ceremoniales que nosotros realizamos conjuntamente con la danza. Estos rituales temazcali viene de tema, que es vapor, y cali casa, la casa de vapor. Aquí podemos ver cómo volvemos a utilizar el poposhkomil, utilizamos el copali, pero además el chimalhuehuet o el huehuet, pero además este ceremonial del temazcali, donde se construye una pequeña casa con carrizo, y se cubre con mantas, que es el temazcal tradicional, donde introducimos instrumentos musicales, utilizamos el atecocoli, el chimalhuehuet, pero también en la parte exterior se prende un fuego donde se colocan piedras y estas piedras son las que se calientan para introducir posteriormente al temazcal, con las que van a generar el vapor o el calor. Pero para generar ese vapor y ese calor, nosotros utilizamos hierbas de plantas tradicionales y medicinales que hervimos y las metemos para colocar estas infusiones sobre estas piedras. Algo interesante es que también en estas regiones la herbolaria ha mantenido muchas de estas plantas, del uso de estas plantas se han mantenido a través de la tradición oral con el uso de sus nombres en lengua náhuatl. Por ejemplo, les puedo mencionar que utilizamos el yautli, que es una planta que se conoce comúnmente como pericón, huele a anís, y su nombre científico es la Tagetes lúcida. Utilizamos otra planta de origen mexicana, nativa, que es el Zompilihuitzpatli o Zompililihuitzchihuitl, que es el toronjil. El toronjil también tiene un aroma muy fresco, es sedante, es relajante, y otra de las plantas que estamos utilizando como infusión para tomar es el mohuitle en náhuatl. El mohuitle es el muicle. Es una hierba que genera una infusión de color púrpura y es la justicia espicigera. Y así hay una gran variedad, desde el carrizo, que también es originario de México, y su nombre en lengua náhuatl es acat, y es con el que nosotros construimos
nuestros temazcales. Bueno, hasta aquí creo que traté un poco como de resumir lo más que pude. Es muy amplio el hablar sobre el uso de la lengua náhuatl de nuestras ceremoniales, de tradición, pero sobre todo la importancia y el sentimiento estimativo que nos genera el uso de esta lengua. El movimiento de la mexicanidad ha recurrido a esta cultura náhuatl como pues para establecer estrategias de acción y otorgarle un sentido a estos actores colectivos involucrados en este movimiento cultural. Los integrantes de este movimiento pues se han preparado para estudiar toman cursos de lengua náhuatl, utilizan los nombres para adoptan nombres en lengua náhuatl, para sus descendientes les ponen nombres en lengua náhuatl, y esto crea un sentimiento de pertenencia con nuestra cultura y ha generado vínculos afectivos, psicológicos y sociales necesarios para crear una identidad. Y la identidad, pues, es nuestra cultura de la lengua náhuatl. Tlazocamatiniaca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, muy interesante. Creo que tenemos tiempo para una pregunta. No sé si dentro de la sesión hay alguna persona interesada en hacer alguna pregunta o comentario. Ya hice una en el chat. A ver, déjenme checo el chat. Si gustas la repito, que si sería tan Sí, por amable, favor. si sería tan amable de repetir el nombre que tiene el canto a la Tonantzin, plagiado por la Iglesia Católica. Nueva Panorama Mascara de L'Oréal París. Esta es una historia de amor. El volumen panorámico de esquina a esquina. La forma en la que hace que mis ojos se vean más grandes. A ver, bueno, el canto es el que conocemos en bien hermosa mañana, la guadalupana, la Sí, guadalupana. pero Sí, ¿cómo se llama originalmente? Totlatzotlánantzin. Ay, Así es como nosotros mencionamos nuestra madrecita, Totlazotonantzin. Totla, Totlazotonantzin. Sotonatzin. Muchas gracias. Para servirles, sí. Buenos días. Para agradecerte, Adriana, la gran aportación que hiciste con ese recorrido tan interesante y espero que no sea la última vez que te veamos y escuchemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucas, por la invitación, primeramente, porque fue a través de tu persona que pues tuve esta oportunidad y pues en cuanto me vuelvan a invitar, yo con gusto soy partícipe. Muchas gracias a todos. Bueno, sin más preámbulos, queremos dar las gracias a Adriana por esta interesante exposición. Queremos recordarles que el siguiente seminario también será de manera virtual. Estás cordialmente invitada. Gracias. Y el tema será la visión del territorio en la palabra y va a ser expuesto por la compañera Erika Sebastián. La liga es la misma, y a la misma hora, entonces nos estaremos viendo. Las personas que faltan de registrarse o poner su nombre en el chat, les recordamos no dejen de hacerlo y muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.